Buenas, soy Eduardo Medina y hoy toca hablar sobre la gráfica que AMD ha lanzado recientemente al mercado, la RX 6800 y la RX 6800 XT. Esta gráfica junto a la RX 6900 pues prometen ser un punto de inflexión para el Linux Gaming, ya que hasta esta generación, ¿no?, de gráfica de AMD, los usuarios de Linux pues tenían que un poco elegir entre tener compatibilidad con AMD o tener potencia con Nvidia. Mi postura en torno a Nvidia, pues bueno, yo creo que es muy clara y bueno, la verdad es que yo desaconsejo comprar gráfica de Nvidia debido a todos los problemas de compatibilidad que generan, pues debido a que Nvidia se pasa por el forro los estándares establecidos para el stack gráfico de Linux. Lo bueno es que AMD parece que ha superado la expectativa que había en torno a esta generación de gráfica que, bueno, utiliza la arquitectura RDNA2 y parece que, bueno, podrá competir en toda la gama de Nvidia, si bien por los datos que manejo, la RX 1800 pues se ha quedado ligeramente por debajo de la RTX 3080, pero a pesar de ello se queda cerca y es un rival más que digno y una opción a tener en cuenta para los usuarios de Linux. Como ya adelanté en el directo, no voy a profundizar en las características técnicas ya que yo no me dedico al hardware. A pesar de ello, sí que voy a recalcar un detalle, y es que tanto la RX 6800 como la 6800 XT incluyen 16 GB de VRAM. Esto pues quitando el tema del trazado de rayos, que bueno, que digamos un poco lo más controvertido, pero yo creo que en estos momentos el trazado de rayos sigue sin ser una tecnología altamente demandada en realidad, aunque los fanboys de Nvidia pues presuman de ello todo el tiempo. Pues quitando el tema del trazado de rayos, la verdad es que estas gráficas van a envejecer muchísimo mejor que la RTX 3080 original, que solo tenía 10 GB, bueno, solo tiene 10 GB de VRAM. Y como he dicho en el vídeo que hice cuando Nvidia presentó la RTX 3000, pues ya me aventuré a decir que, bueno, esta gráfica, la RTX 3080, por lo menos el modelo original, con 10 GB de VRAM, pues se quedaba muy justa ante el posible cambio de paradigma que podría asentar la próxima generación de consolas, bueno, ya última generación de consolas, o sea, PlayStation 5 y Xbox Series. En su momento me aventuré a decir que toda gráfica que tenga menos de 12 GB de VRAM, la verdad es que corre el serio riesgo de no envejecer muy bien, ya que, bueno, PlayStation 5 y Xbox Series pues podrían elevar el estándar de VRAM hasta los 12 GB, y esto es, bueno, es un pronóstico mío, que igual fallo. Pero claro, debido a los 10 GB que ha incluido la versión original de la RTX 3080, yo creo que esta gráfica podría no envejecer muy bien, sobre todo si se intenta jugar por encima de 1440p. Y ahí yo creo que AMD pues, ha dado en el clavo metiendo más VRAM porque, bueno, permitirá a esta gráfica envejecer mejor y para sorpresa de muchos, pues las gráficas de AMD por lo general suelen envejecer bastante mejor que las Nvidia y suelen aguantar el paso del tiempo muchísimo mejor que las Nvidia equivalentes. De hecho, un ejemplo que empieza a ser ya recurrente en este canal son las gráficas Nvidia Kepler, que en su momento fueron presentadas como lo máximo a nivel de computación gráfica, pero 8 años después las gráficas Kepler se han quedado por detrás de la primera generación de GCN. Así que ya veis, y el motivo pues es debido a que Kepler pues no es una arquitectura muy buena soportando la API de última generación, sobre todo pues Vulkan y DirectX 12, mientras que todas las gráficas GSN pues están preparadas para soportar tanto Vulkan como DirectX 12, o sea que si queréis jugar desde Linux y tenéis una
gráfica antigua, pues los que utilizáis una gráfica antigua de AMD, pues soy afortunado, mientras que los que usáis una gráfica antigua de Nvidia y siento ser tan duro, pues soy desgraciado, porque no habéis sido agraciados, obviamente, ya que el Linux Gaming está fuertemente apoyado en Vulkan. Y claro, todas las gráficas GSN soportan Vulkan, aunque en algunas generaciones pues, es necesario forzar la activación de AMD GPU para poder aprovechar Vulkan, o sea, para poder hacer uso de Vulkan, ya que algunas de las primeras generaciones de gráficas GSN utilizan el driver Radeon, el viejo driver Radeon, que sí da soporte de OpenGL, pero no de Vulkan, y además pues exprime el poder de la gráfica a un nivel muy bajo, ya que no es un driver plenamente oficial, mientras que AMD GPU sí que es un driver plenamente oficial. En la descripción pues os dejo las instrucciones para forzar la activación de AMD GPU, y obviamente si estáis utilizando una gráfica Polaris o posterior, o sea una RX 400 posterior, pues AMD GPU tendría que estar activado por defecto, igual con una APU reciente. Recuperando el tema de las RX 6800 en Linux, en Phoronix han probado la gráfica con unos resultados, la verdad, bastante prometedores. Sin embargo, me gustaría pedir cautela a los usuarios y si utilizáis una distribución Point Release como Ubuntu o Fedora, os recomiendo esperar hasta abril, o sea, hasta el lanzamiento de Ubuntu 21.04 y Fedora 34, para así tener unos drivers ya maduros y consolidados, porque bueno, me estoy encontrando por ahí ciertos medios, ciertos canales, como por ejemplo el canal de YouTube Linux for Everyone, en el que bueno, han probado las RX en 1800 y bueno, digamos que no han dejado a las RX en 1800 muy bien, y la verdad es que me está cansando un poco la actitud de ciertos medios que le tiran mierda a AMD sabiendo que lo suyo sería esperar un tiempo hasta que el soporte esté consolidado y maduro para así realizar una comparativa seria con otras gráficas de AMD y por supuesto gráficas de Nvidia. Y a pesar de ello, pues no estoy totalmente en contra de la crítica de Jason Evangelho, ya que lo suyo sería que en cuanto las gráficas salieran al mercado, pues que AMD suministrara todo el soporte de driver y firmware necesario para hacer funcionar sus gráficas. Pero ¿qué pasa? Que AMD pues se sigue retrasando, o sea que primero lanza la gráfica y después lanza o termina el soporte para Linux. ¿Y por qué ahora sí? Pues yo creo que para evitar enseñar cartas a Nvidia. Pero claro, esto perjudica a los usuarios de Linux. Por otro lado, hay que reconocer que el mecanismo de Windows para añadir driver y soportar nuevo hardware pues es mejor que el de Linux, o sea, eso hay que reconocerlo. Cuando tiene que soportar hardware reciente en Linux, la verdad es que como no sea una gráfica Nvidia a través de los gestores de controladores como el de Ubuntu y el de Manjaro, la situación llega a ponerse realmente peliaguda, mientras que en Windows puede descargar el driver, hace doble clic en el .exe o el .msi, le da siguiente, siguiente, siguiente y siguiente, y ya, pues bueno, reinicia y ya tiene tu hardware funcionando perfectamente. Y eso hay que reconocerlo, que Windows lo hace mejor. Pese a ello, en lo que respecta al soporte para la gráfica de AMD en Linux, cuando el soporte empieza a llegar bien, pues lo hace muy bien, y lo bueno es que la gráfica sigue mejorando durante años. De hecho, yo recientemente he podido probar el compilador ACO, el compilador de shaders ACO, que ha sido introducido en Mesa 20.2, y la verdad es que en Doom 2016 pues he llegado a tener picos de hasta 200 FPS, lo cual es una auténtica monstruosidad. Cierto que el juego, pues bueno, a pesar de tener la calidad gráfica en ultra, estaba en un sitio con poca carga gráfica, pero alcanzar algo así con drivers open source en Linux con un juego relativamente reciente, porque ya tiene 4 años, era un sueño, o sea, era un sueño. Pero vaya,
pese a todo lo que he comentado, como he dicho, lo que recomiendo es esperar hasta abril del año que viene, hasta la salida de Ubuntu 21.04 y de Fedora 34 para tener un soporte de driver consolidado y, como es obvio, en estas situaciones los principales ganadores pues son los usuarios de distribuciones rolling, sobre todo rolling agresivas, como agresiva en su política de actualizaciones, claro, como Arch Linux, que yo creo que en cuanto Mesa 20.3 se ha lanzado como estable, pues yo ya creo que tendrían que disponer de un soporte completo y funcional o plenamente funcional, ya que AMD ya ha enviado su firmware para que sea incluido en el kernel Linux. Desgraciadamente la gráfica de AMD pues funciona con un firmware privativo que no pasa los filtros de la Free Software Foundation, por lo que no es incluido en Linux libre y bueno, parece que AMD GPU sí está presente en Linux libre, pero debido a la ausencia de ese firmware pues hay muchísimas limitaciones y no se puede jugar, obviamente. Pues bueno, los usuarios de Arch Linux, pues como suele ser habitual en el tema de soportar hardware nuevo, pues llevan la delantera por la política de actualización de la distribución. Y para concluir, me gustaría hablar sobre preguntas sobre soporte que últimamente me está haciendo bastante a través de los comentarios. Es que me estoy encontrando a mucha gente que utiliza un Intercore de segunda o de tercera generación o de cuarta generación y me preguntan si pueden jugar desde Linux con la integrada de esa gráfica. Mi respuesta es no. De hecho, con una gráfica de Intel, al menos de momento, no se puede jugar a buena calidad en Linux hasta que Intel ponga su driver al día con ANV, con Intel Graphics Compiler, con el nuevo driver de OpenGL basado en Gallium 3D, bueno, que yo le llamo Gallium 3D directamente. Y por cierto, este driver de OpenGL es compatible a partir de Intel Core de octava generación. Pues con una integrada de Intel no podéis jugar, ya que el soporte de Linux para jugar depende mucho de Vulkan. Y claro, el soporte de Vulkan en Intel no sé si empezó a llegar a través de los Intel Core de quinta generación, pero vamos, como digo, si queréis tener un poquito de suerte porque no vaya a tener muy buenos resultados, recomiendo un Intel Core de octava generación. Así que a través de las integradas de esos procesadores tan antiguos, no vaya a poder jugar. Mi recomendación, pues mi recomendación es que si vuestro ordenador es una torre, o sea, podéis añadirle una gráfica dedicada a ser posible a través de PCI Express, es que compréis una RX 560. La RX 560 es la equivalente a la GTX 1050 de Nvidia. Pero claro, obviamente pues en Linux os recomiendo utilizar AMD Radeon porque el soporte va por defecto. Además, las RX 500, que son la segunda generación de Polaris, son gráficas que llevan ya varios años en el mercado, su soporte está muy consolidado. El compilador ACO pues les ha dado un chute, según mi experiencia. Y bueno, si queréis tener suerte ejecutando videojuegos en Linux, pues os recomiendo comprar esa gráfica. Eso sí, no garantizo los resultados porque desgraciadamente, por ejemplo, los juegos nativos para Linux suelen estar probados en hardware mucho más reciente y podemos encontrarnos ports de juegos de Windows antiguos que después sus versiones para Linux, pues los requisitos de hardware acaban inflados. ¿Y por qué acaban inflados? Porque fueron probados en hardware mucho más reciente. Y bueno, esto era todo lo que quería decir en el vídeo de hoy. Recuerdo que el miércoles a partir de las 7 de la tarde, las 19 horas del horario de España Peninsular y Baleares, estaré en un directo ejecutando la demo, eso sí, la demo
de Final Fantasy XV. Estaré comentando cosas de la ejecución del juego en Linux, cosas del propio juego, cosas de la saga Final Fantasy, cuando he jugado muy poquito, así que bueno, lo que soltaré serán más prejuicios que otra cosa. Pero bueno, os adelanto eso y será la prueba de screencasting, o sea, de gameplay, porque bueno, si el vídeo sale bueno y resulta disfrutable cuando lo reproduces en diferido, pues no haré más gameplays en diferido y pasaré a hacerlo en directo porque así me ahorro de grabar, reprocesar, subir, en fin, que ahorro tiempo y yo creo que el vídeo, pues si sale bien a nivel de la calidad de imagen, pues el vídeo quedaría muy similar. Así que nada, nos vemos miércoles, salvo que ocurra algo grave. Hasta luego.